Muchas gracias, muy buenos días a todos y pues también me sumo a la posibilidad de haber sido invitado y de que estén dialogando como debió haber sido desde hace varios tiempo. Mi intervención tiene que ver con un punto de vista un poco más técnico, desde un punto de vista legal. Soy abogado de profesión. Me he dedicado en los últimos 15, 20 años a la parte de los derechos de autor. Y es importante mencionar a ese Senado lo siguiente. México tiene actualmente 10 tratados internacionales en materia de derechos de autor, que sumado con la legislación actual da un total de 17 ordenamientos legales para sustentar cualquier acción legal que los titulares de derechos, sea de obras o de derechos conexos, puedan ir a las instancias legalmente establecidas. Definitivamente no somos partícipes de que un tratado más, como lo es ACTA, y donde se estableció que la razón de ser era para establecer las bases de un combate a nuevas formas de falsificación y piratería, pues la piratería sigue siendo piratería. Inclusive la misma ha sido definida por el Acuerdo Nacional contra la Piratería que se signó desde el pasado 15 de junio del 2006. No se ha demostrado que haya nuevas formas de piratería. La reproducción sigue siendo la reproducción ilegal, con la ayuda o sin la ayuda del Internet. Por lo tanto, el hecho de que no se respete el derecho a la información no significa, ¿sí?, que se esté atentando contra las libertades que aquí se ha mencionado. Datos importantes, porque se ha mencionado que los autores han sufrido mermas importantes. México es el único país en el mundo, ¿sí?, que tiene una protección a los derechos de autor de toda la vida del autor más 100 años después de su muerte. ¿Qué significa? Que entonces México sí respeta y ha venido modificando sistemáticamente de 25 a 50, 75 y últimamente a 100 años, cuando supuestamente el derecho de autor era temporal. Hoy tenemos, insisto, somos el único país en el mundo en el que se respeta el derecho de autor por todo el tiempo de la muerte, por todo el tiempo de la vida del autor, más 100 años después de su muerte. No hay un número par a nivel mundial. Por otro lado, también el artículo 83 bis establece un pago de regalía específico adicional a los creadores de música, como no se establece para los otros gremios o para las otras industrias y demás. Yo les invito y también les acercaré documentos y estudios como los que hace un momento se señalaba se van a presentar, donde es falso necesariamente que haya pérdidas monetarias. Ha habido estudios a nivel internacional que han demostrado que al contrario de pérdidas se han incrementado el número de creadores y se han incrementado el número de ingresos que han tenido. Definitivamente un tema importante es el tema de la privacidad. Yo les puedo hacer llegar, y con mucho gusto, no es ahorita el objeto de discusión por el tiempo, pero el propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y hoy también denominado de datos personales, estableció su posición el 25 de agosto del 2010, diciendo que las direcciones IP, por ejemplo, para poder identificar a un ciudadano que presuntamente esté intercambiando o que esté usando información que puede infraccionar los derechos de autor, sí es un dato personal. Y ese es el principal insumo del que se van a valer los titulares o los afectados para poder denunciar y para poderle pedir a una autoridad que finque responsabilidad. Un cuestionamiento que es importante que ustedes no omitan es saber cuántas sentencias existen por parte de jueces
en el que se incrimine y en donde se califique que la descarga de información es ilegal, por ejemplo. Hasta donde yo tengo entendido, no existe ni una. ¿Qué significa? Que bajo el marco legal no se califica como ilegal y mucho menos delictiva esa conducta. Si es así, la pregunta es, ¿por qué México tiene que celebrar un tratado internacional y no dotar de infraestructura a autoridades como el INPI o la PGR? ¿Por qué se tiene olvidada la policía cibernética, por ejemplo, que perfectamente podría coadyuvar? En fin, no se ha dicho de manera clara y no se ha justificado el por qué México tiene que formar parte de este tratado internacional, cuando aquí existen garantías, como lo mencioné, para los creadores de que van a ser respetados y que además tienen el incentivo que aquí su trabajo va a estar protegido por su vida más 100 años después de su muerte. Al final del día también, ¿por qué no México es parte de la Convención del Cibercrimen? A nosotros nos parece mucho más importante mandar un mensaje como el que se quiere a través de ACTA con instrumentos ad hoc. ¿Por qué no firmar la Convención del Cibercrimen? ¿Por qué hoy México no tiene dentro de la PGR, por ejemplo, una fiscalía especializada para la atención de delitos informáticos, cualquiera que fuera su naturaleza? Mencionaban aquí que el Producto Interno Bruto generado por las industrias protegidas por el derecho de autor generan aproximadamente el 6%. Yo hago algunas consideraciones. ¿Es el mismo PIB el que genera México versus el PIB de Estados Unidos o Japón o la Unión Europea en materia de bienes culturales o de las industrias culturales? ¿Cuántas patentes de mexicanos se presentan ante el INPI? ¿Cuántas solicitudes de patentes de universidades mexicanas se presentan versus nuestras contrapartes en Estados Unidos o Japón, que también son parte de este tratado? Por el otro lado, existe dentro del texto de ACTA un término que nos parece pues importante por su ambigüedad. Lo leo rápidamente. Dice: las medidas de aplicación en el ámbito civil y penal que se contienen en el documento ACTA tienen que ser aplicables también para el entorno digital, a efecto de que se inicien acciones eficaces contra un acto de infracción de derechos de propiedad intelectual en el ciberespacio, incluyendo medidas expeditas para evitar la comisión de infracciones y su reincidencia. Preguntamos, ¿qué es una medida expedita? ¿Qué las medidas precautorias o providencias precautorias que se establecen en la ley de la propiedad industrial, por ejemplo, para atacar cualquiera de estos fenómenos, no son lo suficientemente expeditas? En fin, para nosotros en la industria es muy importante que el ISP no se convierta en un policía y en una autoridad. ¿Por qué? Porque la propia autoridad no pueda tener ni la capacidad tecnológica o técnica para poder combatir. Se establece en el propio apartado de medios digitales o medidas digitales de ACTA que se tiene que dar aviso, y lo leo textualmente: las partes podrán otorgar, conforme a sus leyes y reglamentos, a sus autoridades competentes, la facultad de ordenar a un proveedor de servicios en línea que divulgue de forma expedita a un titular. La pregunta es, ¿por qué un ISP le tiene que dar una información a un particular o a un titular so pena de una presunta infracción? En dado caso, se le tiene que proporcionar a la autoridad para una garantía de debido proceso. De tal manera que si la encomienda del Senado, como usted lo mencionó al inicio, es determinar si al amparo de las garantías o de la Constitución se viola alguna garantía por parte de ACTA, nosotros creemos que sí. Se viola el derecho al debido proceso legal, se viola el derecho a la garantía de audiencia y se viola el derecho a la información. Insistimos una vez más en que es indispensable que se acerquen información del IFAI para que conozcan la posición de esta
y vean cómo en su propia consideración sí puede haber infracción a la privacidad, que hoy también ya se considera una garantía en términos del artículo 16 constitucional. Muchísimas gracias y estamos abiertos a que cualquier información adicional que requieran, porque entendemos que es un tema técnico, pues nos lo hagan saber para proporcionárselo. Y decir nada más para efecto de no conceder, quien descarga un material no necesariamente está cometiendo un delito, como se acaba de mencionar. Delito es lo que la ley califica como delito. Y en términos del artículo 424 y 424 bis, fracción primera, no se da ese delito si no se persigue un ánimo de lucro, porque así está tipificado el día de hoy. Por lo tanto, decir una vez más que no hay normatividad, pues nos parece un poco o un mucho de no sujetarse a lo que estrictamente el marco legal hoy vigente. De tal manera que agradezco una vez más la oportunidad y de verdad que no tienen una tarea fácil, porque obviamente se tiene que valorar perfectamente bien si este tratado internacional, el 18 en materia de propiedad intelectual, realmente le va a generar un valor al país o no, si va a aumentar el PIB o no, si va a haber más creadores o no. Muchísimas gracias. Muy bien. Sigue siguiente del orden.